Italia, una tierra bañada por la luz cálida del Mediterráneo, se ve envuelta en la oscuridad y la furia de una tormenta despiadada. El cielo se convierte en un lienzo ennegrecido, rasgado por relámpagos que iluminan la noche con una luz eléctrica intermitente. Los truenos retumban como el rugido de una bestia antigua, sacudiendo los cimientos de las ciudades y pueblos que yacen bajo su alcance. La lluvia cae en torrentes, como si los cielos mismos hubieran abierto sus compuertas para descargar su furia sobre la tierra. Las imágenes son desgarradoras. Árboles se doblan ante la fuerza del viento, sus ramas desnudas agitándose como brazos suplicantes en un intento desesperado por resistir. Casas de piedra y madera son arrancadas de sus cimientos, convertidas en escombros esparcidos por la furia del tornado. La tierra misma tiembla bajo el peso de la tormenta, temblando como un animal herido bajo el látigo del tormento. Pero la devastación no conoce límites. Desde las ciudades costeras hasta las remotas aldeas de las montañas, ninguna parte de Italia escapa indemne. Las olas del mar se alzan con ira, engullendo todo a su paso y arrastrando consigo la vida y la esperanza de aquellos que se atreven a desafiar su poder. En las calles, el caos reina supremo, mientras la lluvia azota con furia y las ráfagas de viento arrancan techos y levantan escombros en un torbellino de destrucción. Pero lo más impactante es la magnitud del desastre. La cantidad de daños es abrumadora, como un golpe en el corazón de Italia. Hogares destrozados y familias desplazadas, árboles centenarios derribados como si fueran juguetes de madera, infraestructura reducida a ruinas y escombros. El paisaje se transforma en un panorama desolador de desolación y desesperación. Equipos de rescate desplegados en todas direcciones, sus luces parpadeantes cortando la oscuridad de la noche. En medio del caos y la desolación dejados por la tormenta, estas agencias de rescate se convierten en la última esperanza para aquellos atrapados bajo los escombros o varados en medio de las aguas turbulentas. Son héroes modernos, enfrentándose al poder desenfrenado de la naturaleza con valentía y determinación. Las operaciones de rescate son una danza frenética de coordinación y habilidad, con equipos de emergencia trabajando sin descanso para encontrar y salvar vidas. Escuadrones de búsqueda y rescate se abren paso entre los escombros, escuchando atentamente cualquier señal de vida entre el silencio ensordecedor. Botes inflables navegan por calles convertidas en ríos, rescatando a aquellos que se encuentran atrapados en sus hogares inundados. Helicópteros se elevan sobre el paisaje desolado, lanzando líneas de salvamento y evacuando a los sobrevivientes hacia la seguridad. Las medidas de emergencia se implementan de inmediato, con el gobierno italiano movilizando todos sus recursos para enfrentar la tormenta y sus consecuencias devastadoras. Se establecen centros de comando de emergencia en todo el país, coordinando las operaciones de rescate y distribuyendo recursos vitales a las áreas afectadas. Las Fuerzas Armadas italianas se unen al esfuerzo, desplegando personal y equipos especializados para ayudar en las labores de rescate y recuperación. Pero la respuesta del gobierno va más allá de la mera coordinación de las operaciones de rescate. Se implementan medidas específicas destinadas a garantizar la seguridad de la población y apoyar la recuperación a largo plazo. Se emiten advertencias y recomendaciones a través de los medios de comunicación y las redes sociales, instando a las personas a evacuar las áreas de alto riesgo y buscar refugio en lugares seguros. Se establecen refugios temporales para aquellos que se quedan sin hogar debido a la tormenta, brindando refugio, comida y atención médica a los más necesitados. En medio del caos desatado por la tormenta, emergen héroes anónimos dispuestos a enfrentar los desafíos más grandes con un corazón valiente y una mano solidaria. Los voluntarios y grupos de rescate se movilizan rápidamente, sin importar los peligros que acechan, para brindar consuelo y esperanza a aquellos atrapados en la vorágine de la catástrofe. Su presencia es un faro de luz en la oscuridad, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de la desesperación. La labor de estos valientes voluntarios va más allá de la mera asistencia física. No solo proporcionan alimentos, refugio y atención médica a los afectados, sino que también ofrecen un oído comprensivo y un hombro en el que apoyarse en momentos de angustia. Su presencia reconfortante y su apoyo emocional son un bálsamo para aquellos que enfrentan la devastación y la pérdida.
En sus acciones se refleja el verdadero espíritu de la humanidad, el deseo innato de ayudar y apoyar a los demás en tiempos de necesidad. Pero mientras los voluntarios y grupos de rescate trabajan incansablemente para brindar ayuda, las autoridades enfrentan desafíos adicionales debido al aumento de los niveles de agua y la vulnerabilidad de las áreas ribereñas y costeras. Las inundaciones repentinas y el desbordamiento de ríos representan una amenaza constante, poniendo en peligro la vida y la propiedad de quienes viven en estas áreas. Ante esta situación, las autoridades se ven obligadas a tomar medidas urgentes para proteger a la población y mitigar los daños causados por la tormenta. Una de las medidas clave tomadas por las autoridades es aliviar la presión sobre el sistema de drenaje que se ve abrumado por el exceso de agua. Esto puede implicar la apertura de represas y compuertas para permitir que el agua fluya libremente y reducir el riesgo de inundaciones catastróficas. Sin embargo, estas acciones deben llevarse a cabo con precaución, ya que pueden tener consecuencias imprevistas y afectar a las comunidades aguas abajo. En la tradición judía, el ritual de purificación mediante las cenizas de una vaca roja, conocido como Parah Aduma, ocupa un lugar destacado. Este antiguo ritual se lleva a cabo para purificar a aquellos que han estado en contacto con un cadáver, una impureza que, según la ley religiosa judía, los inhabilita para participar en ciertos actos rituales, como el sacrificio de la Pascua. El propósito de este ritual de purificación radica en la creencia de que la impureza física obstaculiza la conexión espiritual con Dios y con la comunidad. En la tradición judía, la pureza ritual es un requisito previo para participar en eventos religiosos importantes, como la Pascua, que conmemora la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Por lo tanto, el ritual de la vaca roja adquiere una importancia significativa en la vida religiosa y espiritual de la comunidad judía. Los pasajes bíblicos que mencionan la vaca roja, particularmente en Números capítulo 19, versículo 2, detallan los procedimientos específicos que deben seguirse para realizar el ritual de purificación. Estos incluyen la quema de la vaca roja, la recolección de sus cenizas y la mezcla de estas con agua para producir el agua de purificación. La porción de la Torá llamada Chukat, que contiene instrucciones sobre el ritual de la vaca roja, es leída en el Shabbat Parah, una preparación espiritual para la festividad de la Pascua. El simbolismo detrás de la vaca roja y su ritual de purificación es profundo y multifacético. Por un lado, representa la necesidad de purificación tanto a nivel físico como espiritual. La impureza física causada por el contacto con un cadáver se entiende como una metáfora de la impureza espiritual que resulta del pecado y la transgresión. En Ezequiel capítulo 36 versículos 16 y 38 se habla de la impureza del pueblo de Israel y su necesidad de purificación para ser redimidos por Dios. En el texto bíblico, específicamente en Números 19, encontramos instrucciones detalladas sobre el ritual de la vaca roja y los requisitos necesarios para llevarlo a cabo. Este ritual, también conocido como Parah Aduma, es un componente fundamental de la ley mosaica y está destinado a purificar a aquellos que han estado en contacto con un cadáver, una situación que los hace impuros según la tradición judía. El mandato divino para este ritual fue dado a Moisés y a Aarón, líderes destacados del pueblo de Israel. Según las instrucciones recibidas, debían seleccionar una vaca roja sin defecto, que nunca haya llevado yugo, para ser sacrificada fuera del campamento. Este acto ceremonial se realizaba por el sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, quien llevaba a cabo la degollación de la vaca. El proceso ceremonial no se detiene con el sacrificio de la vaca roja. Después de la degollación, se quemaba la vaca por completo, incluidos su piel, carne, sangre y excrementos, fuera del campamento. Las cenizas resultantes se mezclaban con agua para producir el agua de purificación, que se utilizaba para purificar a aquellos que habían estado en contacto con un cadáver. Uno de los eventos importantes que Jesús mencionó que sucederían después de su regreso es el lamento de todas las tribus de la tierra. En Mateo capítulo 24, versículo 30, Jesús habla sobre la señal del Hijo del Hombre que aparecerá en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
Esta imagen sugiere que el regreso de Jesús será percibido como una amenaza por la mayoría de las personas, provocando un profundo lamento y arrepentimiento en aquellos que no lo aceptaron como Señor y Salvador. Además del lamento de todas las tribus de la tierra, la profecía también habla de una turbulencia cósmica que acompañará la segunda venida de Jesús. El sexto sello del Apocalipsis describe eventos aterradores en el cielo, como la caída de estrellas del cielo y lluvias de meteoritos. Este pasaje sugiere que habrá fenómenos cósmicos sin precedentes que impactarán la Tierra y causarán temor y confusión entre la humanidad. Estos eventos cósmicos descritos en la profecía pueden interpretarse en el contexto de la escatología cristiana como señales del fin de los tiempos y la intervención divina en la historia humana. Representan el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre el juicio final y la renovación de todas las cosas. Para los creyentes, estos eventos no deben ser motivo de temor, sino más bien de esperanza y expectativa, ya que señalan la pronta venida de Jesús como el libertador final que restaurará la justicia y el orden en el mundo. La apariencia y la reacción ante la segunda venida de Jesucristo, tal como se describe en el libro del Apocalipsis, nos ofrece una visión fascinante y a menudo impactante de este evento escatológico crucial. En contraste con las imágenes tradicionales asociadas con Jesucristo en el arte y el cine, la descripción bíblica de su segunda venida es majestuosa y llena de poder divino. Apocalipsis capítulo 1 versículo 13 y 16 nos presenta una imagen asombrosa de Jesucristo, donde se describe su apariencia radiante y poderosa. Se le representa con ojos como llamas de fuego, pies semejantes al bronce bruñido y una voz que resuena como el estruendo de muchas aguas. Esta descripción resalta su autoridad y divinidad, lejos de las representaciones más suaves y pacíficas que a menudo vemos en el arte cristiano. En Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 y 15 vemos a Jesucristo montando un caballo blanco, con los ejércitos celestiales siguiéndolo. Esta imagen evoca la idea de un conquistador divino que viene a establecer su reino y juzgar a las naciones con justicia. Su ropa está empapada en sangre, un símbolo de su sacrificio redentor y su victoria sobre el mal. La reacción de la humanidad ante esta gloriosa manifestación de Jesucristo es variada y reveladora. Muchos se encuentran llorando y lamentando, quizás reconociendo demasiado tarde la verdad de su divinidad y su señorío sobre toda la creación. Otros, en cambio, se llenan de temor y terror ante su majestuosidad y poder abrumadores. Es notable cómo algunos pueden interpretar la aparición de Jesucristo en su segunda venida de manera diferente, incluso llegando a considerarlo como un ser extraterrestre debido a su esplendor celestial y su naturaleza divina. Esto refleja la diversidad de respuestas humanas ante lo sagrado y lo desconocido, así como la capacidad de la mente humana para interpretar lo divino de acuerdo con sus propios marcos de referencia. La reunión de los fieles de Dios en la segunda venida de Cristo es un tema fundamental en la escatología cristiana que nos ofrece una visión esperanzadora y gloriosa del futuro de los creyentes. Según la enseñanza bíblica, cuando Cristo regrese, habrá una reunión especial de los seguidores de Cristo, tanto de los que han fallecido como de los que aún están vivos, para encontrarse con el Señor en el aire y experimentar una transformación gloriosa. En primer lugar, es importante comprender que hay dos grupos de personas que serán reunidos o arrebatados cuando Cristo regrese: los muertos en Cristo y los que estén vivos y permanezcan, como se menciona en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Los muertos en Cristo, aquellos que murieron creyendo en Él, serán resucitados de entre los muertos con nuevos cuerpos inmortales y espirituales. Esta transformación se describe en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52, donde se dice que los cuerpos corruptibles se transformarán en incorruptibles. En Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 y 15 vemos a Jesucristo montando un caballo blanco, con los ejércitos celestiales siguiéndolo. Esta imagen evoca la idea de un conquistador divino que viene a establecer su reino y juzgar a las naciones con justicia. Su ropa está empapada en sangre, un símbolo de su sacrificio redentor y su victoria sobre el mal.
La reacción de la humanidad ante esta gloriosa manifestación de Jesucristo es variada y reveladora. Muchos se encuentran llorando y lamentando, quizás reconociendo demasiado tarde la verdad de su divinidad y su señorío sobre toda la creación. Otros, en cambio, se llenan de temor y terror ante su majestuosidad y poder abrumadores. Es notable cómo algunos pueden interpretar la aparición de Jesucristo en su segunda venida de manera diferente, incluso llegando a considerarlo como un ser extraterrestre, debido a su esplendor celestial y su naturaleza divina. Esto refleja la diversidad de respuestas humanas ante lo sagrado y lo desconocido, así como la capacidad de la mente humana para interpretar lo divino de acuerdo con sus propios marcos de referencia. La reunión de los fieles de Dios en la segunda venida de Cristo es un tema fundamental en la escatología cristiana que nos ofrece una visión esperanzadora y gloriosa del futuro de los creyentes. Según la enseñanza bíblica, cuando Cristo regrese, habrá una reunión especial de los seguidores de Cristo, tanto de los que han fallecido como de los que aún están vivos, para encontrarse con el Señor en el aire y experimentar una transformación gloriosa. En primer lugar, es importante comprender que hay dos grupos de personas que serán reunidos o arrebatados cuando Cristo regrese: los muertos en Cristo y los que estén vivos y permanezcan, como se menciona en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Los muertos en Cristo, aquellos que murieron creyendo en Él, serán resucitados de entre los muertos con nuevos cuerpos inmortales y espirituales. Esta transformación se describe en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52, donde se dice que los cuerpos corruptibles se transformarán en incorruptibles. La descripción del reinado de Cristo como gobernante supremo sobre todas las naciones se encuentra en varios pasajes bíblicos, como Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 4, donde se menciona que los santos reinarán con Cristo por 1000 años. Este reinado no solo implica un gobierno político, sino también una restauración completa de la justicia y la paz en la tierra, donde se cumplirán las promesas de Dios para su pueblo. La segunda venida de Cristo y el reinado milenario se presentan como la mayor esperanza para la humanidad. En un mundo marcado por el pecado, el sufrimiento y la injusticia, la promesa de un reinado justo y pacífico bajo el gobierno de Cristo ofrece consuelo y esperanza a aquellos que anhelan un mundo mejor. Es un recordatorio de que el mal y la opresión no son permanentes y que al final el bien triunfará sobre el mal. Jesús mismo comparó los días de Noé con los días del Hijo del Hombre, en Lucas capítulo 17 versículos 26 y 27, señalando que, al igual que en los días de Noé, la gente estará ocupada con sus propias preocupaciones y placeres, sin prestar atención a las advertencias divinas. Noé, siendo un hombre justo e íntegro, predicaba la justicia y advertía sobre el juicio venidero, pero la humanidad en su mayoría desatendía su mensaje. Sin embargo, Noé y su familia fueron salvados del diluvio, lo que sugiere que Dios siempre preserva un remanente fiel en medio de la corrupción. La sociedad de los días de Noé se caracterizaba por la violencia y la corrupción, como se describe en Génesis. La humanidad se había apartado de las instrucciones de Dios para una vida estable y feliz, sumergiéndose en la maldad y la depravación. Este paralelismo entre los días de Noé y los días del Hijo del Hombre nos advierte sobre el peligro de la complacencia espiritual y la necesidad de estar preparados para la venida del Señor. La historia de la humanidad en los días de Noé es una narrativa poderosa que ofrece lecciones atemporales sobre la condición humana y su relación con Dios. En lugar de seguir las instrucciones de Dios, la humanidad optó por seguir el ejemplo de Adán y Eva, lo que condujo a un rápido declive hacia la autodestrucción. Esta elección de desobedecer a Dios y buscar sus propios deseos llevó a la corrupción y la hostilidad a niveles alarmantes, como se describe en Génesis. La maldad en los días de Noé alcanzó proporciones extremas, según Génesis capítulo 6, versículo 5, donde se dice que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo maldad continuamente. Esta descripción es impactante y revela la profundidad del alejamiento de la humanidad de los caminos de Dios. La corrupción moral y espiritual había contaminado todos los aspectos de la vida humana, lo que llevó a un estado de decadencia moral sin precedentes. Dios, al ver la maldad de la humanidad en los días de Noé,
lamentó haber creado a la humanidad, según se narra en Génesis capítulo 6 y versículo 6. Esta expresión de dolor por parte de Dios revela el profundo impacto del pecado en la relación entre Dios y la humanidad. A pesar de que Dios otorgó a la humanidad la libertad de elegir entre el bien y el mal, la elección de la humanidad de seguir su propio camino y rechazar a Dios llevó a consecuencias devastadoras. La comparación entre los días de Noé y los días actuales es una advertencia seria y oportuna para la humanidad. Jesús mismo comparó los días de Noé con las condiciones previas a su regreso, señalando que la humanidad puede estar desprevenida y no consciente de su venida para juzgarla. En Mateo capítulo 24 versículos 37 y 39, Jesús dice: «Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre». Esta comparación resalta la importancia de estar preparados espiritualmente para el regreso de Cristo y el juicio final. Al igual que en los días de Noé, la humanidad puede estar sumida en sus propios asuntos y preocupaciones, ignorando las advertencias divinas y la necesidad de arrepentimiento y cambio de vida. Es una llamada a despertar espiritual y a vivir en anticipación del retorno del Señor, reconociendo la urgencia de la fe y la obediencia a Dios en un mundo cada vez más corrupto y hostil hacia las cosas de Dios. La advertencia sobre la impiedad y la violencia antes de la segunda venida de Cristo es un tema crucial que resuena a lo largo de las Escrituras, especialmente en las palabras del propio Jesús y en los relatos del Antiguo Testamento. La profecía del discurso del Olivet de Jesús nos proporciona una visión profunda de las señales que precederán a su regreso, incluida la generalización de la iniquidad y la predicación del Evangelio del Reino en todo el mundo. Estas señales nos advierten sobre el estado espiritual de la humanidad en los últimos días y nos llaman a estar vigilantes y preparados para el juicio venidero. En los días de Noé, Dios dio a la humanidad 120 años para cambiar sus malos caminos. Durante este tiempo, Noé predicó un mensaje de advertencia, instando a las personas a arrepentirse de su maldad y volver a Dios. Sin embargo, a pesar de la advertencia y la paciencia de Dios, la humanidad persistió en su impiedad y desobediencia. Ignoraron a Dios y vivieron la vida como querían, sumidos en la violencia y la corrupción moral. Las señales del fin de los tiempos descritas en la profecía del discurso del Olivet son claras indicaciones de la inminencia del regreso de Cristo. Jesús advirtió sobre la generalización de la iniquidad, donde el amor de muchos se enfriaría y el mal prevalecería en la sociedad. Además, la predicación del Evangelio del Reino en todo el mundo es una señal de que el tiempo del juicio está cerca y que se están cumpliendo las profecías bíblicas. Los 120 años mencionados en Génesis capítulo 6 y versículo 3 representan el período de gracia que Dios otorgó a la humanidad antes del juicio. Durante este tiempo, Noé construyó el arca y predicó a las personas sobre la necesidad de arrepentimiento y salvación. Sin embargo, la mayoría de la humanidad rechazó su mensaje y continuó en su camino de maldad y rebelión contra Dios. El proceso de endurecimiento del corazón humano, descrito en Romanos capítulo 1 versículo 21, es un fenómeno trágico pero revelador. A medida que la humanidad persiste en su desobediencia y rechaza la verdad de Dios, sus corazones se vuelven cada vez más duros y su razonamiento se vuelve más infundado. Este endurecimiento es una consecuencia del pecado y lleva a una espiral descendente hacia la impiedad y la corrupción. Hemos explorado diversos aspectos relacionados con la segunda venida de Cristo y las advertencias que nos ofrece la Biblia sobre los tiempos previos a su regreso. Desde la descripción de la impiedad y la violencia en los días de Noé hasta las señales del fin de los tiempos mencionadas en el discurso del Olivet de Jesús, hemos visto cómo las Escrituras nos alertan sobre la necesidad de estar preparados espiritualmente para el juicio venidero. Es crucial reconocer que vivimos en un momento crucial de la historia, donde la maldad y la corrupción parecen estar en aumento,
Sin embargo, también es un momento de esperanza, ya que la segunda venida de Cristo representa la culminación de la historia humana y el comienzo de un nuevo orden divino. Gracias por ver nuestro video y por tu interés en profundizar en estas importantes verdades. Te animo a que te suscribas y compartas este mensaje con otros que también puedan ser bendecidos por él. Juntos podemos crecer en nuestra fe y vivir con la esperanza y la expectativa del retorno de Cristo. Dios te bendiga abundantemente.